Vamos al libro de Filipenses. Estamos en esta serie, El gozo en la vida cristiana. Y al considerar este libro, vamos a mirar juntos los versículos 12 en adelante. El título del tema en el día de hoy tiene que ver con la exhortación al caminar cristiano. La exhortación al caminar cristiano. Dice la palabra del Señor lo siguiente, el libro de Filipenses, allá en el capítulo 3. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Mira el verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16. Asidos de la palabra de vida. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto, buen Dios, tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que nos des principios prácticos, Señor, para poder vivirlos. Danos oídos atentos y un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pablo ahora nos va a exhortar a la vida cristiana práctica. El andar de la vida cristiana es un avance en progresión, en santificación diaria, que tiene que ver con la meta individual que Dios tiene para cada uno de sus hijos. La vida cristiana es una progresión. Usted tiene que ser más maduro hoy de lo que fue ayer o hace un año atrás. Y esa progresión no solamente es intelectual. ¿Recuerdas que Pedro dice que debemos crecer en gracia y conocimiento para que haya en la vida cristiana, ¿qué cosa? Equilibrio. Ahora, este avanzar de la vida cristiana es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es ese proceso diario que Dios está haciendo en cada uno de nosotros mediante su motivación, su poder y nuestro accionar de asemejarnos cada día más a la persona de Cristo Jesús, conforme a la imagen de Cristo. Ya Pablo nos dijo, si tú retrocedes en el capítulo 1, verso 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ¿qué? A perfeccionar. Y esa perfección es la santificación del creyente. Dios está trabajando en la vida del creyente, pero por otra parte, Dios está obrando en nuestras vidas. Me encanta ese coro que aprendimos ahí en tiempo de pandemia. Se llama Waymaker, hacedor de caminos. Aunque no pueda verlo, sé que tú estás obrando. Pero por otra parte, el creyente debe también avanzar en su vida cristiana. En este avanzar, la vida cristiana se conoce como la santificación del creyente. Permíteme rápidamente que prestemos atención a la exhortación al caminar cristiano. Veamos cómo el apóstol Pablo nos presenta esta exhortación. Y lo primero que vamos a observar tres ideas. Vamos a mirar un caminar en disposición, vamos a mirar un caminar en dependencia y finalmente un caminar dinámico. Primero en disposición, segundo en dependencia y luego en una forma dinámica. Prestemos atención y veamos en primer lugar ese caminar en disposición. El bosquejo lo puedes seguir en tu boletín. El versículo 12, míralo conmigo. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto, versículo 12, se ha prestado para malas interpretaciones. Algunos ven acá que hay una advertencia a la pérdida de la salvación. Obsérvelo bien. En ninguna parte dice, se te advierte que vas a perder la salvación. Por el contrario,
se enfatiza otra verdad. Este texto se ha presentado para malas interpretaciones, para una advertencia a la pérdida de salvación. Este texto no habla de la pérdida de la salvación, sino que es una exhortación a la práctica de la santificación. Pablo nos lleva al terreno práctico de la vida cristiana y lo primero que nos va a decir es una obediencia permanente. Es lo primero que nos va a decir. ¿Por qué digo una obediencia permanente? ¿Cómo comienza Pablo? ¿Qué es la primera frase? Las dos primeras palabras. Por tanto. Y te da la idea, esa es una palabra que vincula, es un nexo que une la verdad anterior. ¿De qué ha hablado anteriormente Pablo? ¿De qué nos ha hablado? Nos ha hablado en el contexto de la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Él lo que es, Él vino a esta tierra en completa humildad y pagó, compró nuestra redención y que Él fue, después de haberse humillado, fue exaltado hasta lo sumo. Nos ha presentado a Jesucristo como el ejemplo más grande de humildad. Por tanto, ya que tenemos ese ejemplo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí hay un principio interesante. Hay una estrecha relación entre el apóstol Pablo y esta iglesia en Filipos. Tanto es que ellos lo han acompañado, han enviado a su líder con una ayuda económica porque Pablo está privado de su libertad. ¿Dónde? En Roma, en una cárcel, en un arresto posiblemente domiciliario. Y Pablo vemos acá, amados míos, una relación personal, como siempre habéis obedecido. ¿Qué mostraban ellos? Obediencia al liderazgo espiritual. Ahora, Pablo con los hermanos, y vemos aquí la docilidad de ellos. Es por eso que vemos una obediencia permanente. Amados míos, siempre habéis obedecido. Y mira lo que agrega Pablo. No como en mi presencia solamente. Porque es fácil obedecer cuando el ojo te está mirando, pero cuando el ojo no te ve, ¿ah? Miren ustedes su responsabilidad en su trabajo. Si el jefe viene a mirarlo, trabajamos con diligencia. El jefe se ve, ya somos más laxos, más débiles, más negligentes. No como en mi presencia solamente. Ahora, Pablo no puede estar con ellos. ¿Por qué? Está privado de su libertad. Pero mire las palabras, sino mucho más ahora en mí ausencia. Pablo no podía estar físicamente ni planear una visita pronta, porque él todavía no sabe si el pulgar va a ir hacia arriba o hacia abajo, va a perder su vida. Pero una cosa, él no sabe el veredicto, pero él está apelando a la actitud de ellos de ¿qué? Obediencia permanente. Me llama mucho la atención que Pablo acá no utiliza su autoridad apostólica, sus jinetas. ¿Te has fijado que a nosotros nos dan un pequeño puesto, una pequeña autoridad y ya, no entre aquí, no haga aquello, no salga de acá o no toque esto, no lo tome? O mandamos a los demás, es decir, un poquito de autoridad ya nos hace ¿qué? Y eso que somos el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del ayudante. Pero como soy el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante, ya me creo ¿con qué? Con autoridad, con poder. Por eso que el poder en las personas no les hace bien. ¿Y Dios qué hace con ellos? Los humilla, porque Dios resiste a los soberbios. Dice, vemos acá que Pablo no utiliza su autoridad apostólica. De hecho, si es cierto, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Del 1 al 10, ¿cuál cree que es su sujeción espiritual? No me conteste, pero piense. ¿Quiere que le diga yo? ¿Ah? Un 4. Mucho. No sé. Esa es una cosa que usted tiene que contestarle. Yo no sé. Es su disposición. Pero aquí encontramos que Pablo apela a una obediencia permanente, que fue la actitud continua. Mire ese caminar en disposición. No solamente vemos una obediencia permanente, sino que vemos una ocupación prioritaria. Una ocupación prioritaria. ¿Qué le dice Pablo? La segunda parte del versículo 12. Ocupaos
en vuestra salvación. Antes de malinterpretar el texto, este texto es un imperativo y ha de ser una actitud continua del creyente. Aquí hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Que usted debe ocuparse ¿en qué? En la salvación. Presta atención que no dice ocupaos para vuestra salvación. ¿Lo dice así? No. El verbo ocupaos, que está acá significa trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Ocuparse hasta que la obra sea completamente terminada. En otras palabras, obrar hasta el fin. Quiero ilustrarlo con Warren Wiersbe. Él comenta lo siguiente. Él dice así. Presta atención a cómo él traduce el significado. Warren Wiersbe dice así. En el sentido de trabajar, él utiliza la expresión el sentido de trabajar de la mina. No aparece. Ok, él dice así, que esta función es trabajar la mina, es decir, sacar la mayor cantidad de oro posible. Trabajar en el campo, fue utilizada esta palabra, y significa obtener la mayor cosecha posible. ¿Qué es la idea? Esforzarnos por sacar ¿qué cosa? El mayor provecho posible. Con respecto a salvación, a veces usted va a encontrar la palabra salvación, pero tiene que entender esto. La salvación tiene 3 tiempos. Presta atención. La salvación del creyente tiene 3 tiempos. En primer lugar está el concepto de la salvación pasada en el creyente. En la salvación pasada tiene que ver con la justificación. Dios ya me libró. ¿De qué cosa? De la condenación, porque la paga del pecado es muerte, el juicio final. Dios ya me libró. Ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando me arrepentí de mis pecados, reconociendo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, lo primero que ocurrió en mi vida, fui perdonado, justificado. Amén. Y eso es por la gracia del Señor. En el pasado. Hoy, porque yo recibí a Cristo en el año 83. No sé cuándo usted tomó esa decisión. Hoy en el presente, porque la salvación tiene otro tiempo. En el presente, Dios me está librando del poder del pecado. En el presente tiene que ver con la santificación. Cuando Dios nos va librando del poder del control del pecado. Juan dice lo siguiente, que los hijos de Dios no practican ¿qué? El pecado. Amén. ¿Pecó usted hoy día? Bueno, no es creyente. Sí, Juan dice el creyente no practica el pecado como ¿qué? Como cosa habitual. Ya no estamos entregados al pecado sin poder decir no, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay que libertad. El contexto tiene que ver libres de la ley, de la condenación y libres para hacer la voluntad del Señor. Usted hoy tiene la voluntad, la capacidad, el libre albedrío de decirle a su tendencia pecaminosa no más. ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene el poder de Dios en su vida, tiene la palabra de Dios, tiene la plegaria, tiene el pueblo de Dios que le ayuda en sus luchas, en sus debilidades. La santificación, tiempo presente. Tiene un pasado, tiene un presente. Entonces, ¿en qué etapa estamos hoy de la salvación? En el tiempo de la santificación. Y esa santificación tenemos que guardarla, sacarle provecho, ¿hasta cuándo? ¿Te acuerdas de la definición de la palabra? Hasta el final, que tiene que ver con el porvenir, la tercera parte de la salvación, que tiene que ver con la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando el creyente, usted y yo, ya seamos ¿qué? Transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Ocurrió eso? No, porque no, yo no lo veo glorificado. A veces lo vemos bueno, no quiero decir. Ahora, pasado, presente y futuro. ¿Estamos en qué etapa de la salvación? Entonces yo debo ¿qué? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la exhortación de Pablo? Ocupaos en vuestra
salvación o santificación. Pablo acá se refiere Pablo se refiere aquí a la salvación en el presente, la santificación, y esa tiene que ver directamente, escúcheme bien, con la voluntad de Dios en nuestras vidas. De hecho, 1 Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente, 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vuestra santificación. Ahí está. ¿Quiere saber usted cuál es la voluntad de Dios? Santificación, que significa cada día asemejarnos más a Cristo Jesús. ¿Quién hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. Pero aquí encuentro que es mi deber. Porque yo debo, como dice el texto, como dice la palabra, ocupaos, hacer el mayor esfuerzo, sacar lo más posible de la mina, trabajar la tierra y sacar el fruto de ella. Quiero comentar lo que dice un querido hermano que se llama Evis Luis Carballosa con respecto a la salvación, o a este versículo. Él comenta lo siguiente: la salvación no solo tiene que ver con la esperanza de ir al cielo, sino que también tiene mucho que ver con el hecho de glorificar a Dios aquí, ¿en dónde? En la tierra. Eso fue lo que Cristo hizo durante su ministerio terrenal. Cristo dijo en su oración: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17, verso 4. Esa es la idea que se refleja en el mandato apostólico de obrad hasta su colmo vuestra salvación. ¿De quién depende ahora? ¿De quién depende? Para la salvación, ¿qué aportó usted? ¿Qué aporté yo? Nada. Sí aportó algo. Nuestra bajeza, nuestra maldad, nuestro pecado. Para la salvación el ser humano no hace no hace ningún aporte favorable, solo su pecado. Pero la santificación sí hay un aspecto humano. Hay un aspecto humano. Porque Pablo nos dice acá que nosotros debemos ocuparnos. ¿Te das cuenta? No es una advertencia a la pérdida, sino que es un llamado al presente, al creyente, ¿en qué? En su santificación. Quiero mostrarles un ejemplo con el apóstol Pablo. Observa en 1 Corintios capítulo 15, que ha sido por muchos años el versículo lema de mi vida. Mira lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así se resume su vida. Usted es lo que es, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Si usted hoy está en el Evangelio, no es porque es mejor que los demás, sino porque Dios ha tenido gracia y misericordia de usted. Dios le ha mirado con ojos de gracia y le ha alcanzado, porque el hombre natural es incapaz de creer, es incapaz de buscar a Dios. Erradique de su mente: tanto tiempo busqué y hasta al fin te encontré, porque es mentira. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios y es incapaz de buscar a Dios. A veces vemos nosotros cuando están enterrando a una persona, ya está en el cajón, a punto de entrar en la tierra, que el cónyuge, los hijos, la madre, el ser querido gritan: no te vayas, no te vayas. ¿Usted cree que le puede oír? ¿Le puede responder? Queridos, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos un cadáver. Si no hubiese sido por la gracia del Señor, no pudiésemos jamás responder al llamado del Evangelio. Dele gloria a Dios por su salvación. Amén. Dígale: Señor, gracias por tu salvación tan grande, porque no la merezco. Dígale: yo no la merezco. Dígale: yo no la merezco, pero tú me has dado esa gracia. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí agrega. ¿Y qué agrega? Santificación. Y su gracia no ha sido en vano. Pregunta: ¿es en vano la gracia en tu vida? ¿Cómo has conducido tu vida de santificación hasta hoy? ¿Has oído el Evangelio hace cuántos años atrás? ¿Hace cuánto tiempo te convertiste? ¿Cómo han sido tus pasos en la vida cristiana? ¿Santificación? ¿Deshonra? ¿Gloria a Dios? Pero hoy Dios sigue dándote ¿qué? La oportunidad de que hoy se produzca un cambio en tu vida y vivas para Él, porque dice el apóstol Pablo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabes que Pedro presenta esta misma verdad, este mismo equilibrio? La obra soberana de Dios, la salvación, pero también el esfuerzo y el trabajo humano.
¿Cómo lo vemos? Mira, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, Pedro dice lo siguiente, me encanta este versículo, márcalo en tu Biblia. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad, ¿qué? Nos han sido, nada es tuyo. Dios ha hecho esa obra, amén. Y eso debe humillarte, debemos humillarnos, decir gracias, Señor, cada día que yo estoy en este lugar, debo entrar humillado dándole gracias a Dios que me da el privilegio de adorar su santo nombre y oír su voz. Porque sin eso estaríamos en tinieblas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué? Nos han sido dadas. ¿Por qué cosa? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esos llamados, usted y yo, ¿cuál es mi responsabilidad? Verso 5. ¿Cuál es? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid ¿a qué? A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, y etcétera. ¿Qué te está diciendo? Ocupaos. Sacar provecho, avanzar, el caminar en la vida cristiana. Volviendo a Pablo, a Filipenses, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo es mi carrera de santificación? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo avanzar? El apóstol Pablo está pensando en esa obra de Dios de glorificarle, pero lo hacemos a través de la santificación. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. No porque la vas a perder, porque estás en el proceso y tienes la orden de sacar el provecho al máximo. Tiene que ver con un profundo, este temor y temblor tiene que ver con un profundo respeto para con Dios, sabiendo que un día usted y yo vamos a tener que dar ¿qué? Cuenta de qué. Ahora, líderes tendremos que dar cuenta al príncipe de los pastores cómo condujimos la obra. Esposos, padres de familia, tendrán que dar cuenta de su sacerdocio espiritual, de su hogar. Madres tendrán que dar cuenta de la influencia que tuvieron sobre sus hijos, sobre sus hijas, bíblicamente. No de los malos consejos, tendrás que dar cuenta de esos malos consejos, de esos principios humanistas que tal vez compartimos, que nos equivocamos. Y todos nosotros, ¿qué? Nos hemos equivocado, pero un día debemos dar cuenta. Es por eso que hoy, ahora, usted debe andar, ¿qué? Con temor y temblor. ¿Sabes que la palabra temor es phobos, de donde nosotros sacamos el término fobia? Tiene que ver con ese temor profundo, tiene que en el sentido de aquí tiene que ver con profunda reverencia y respeto por Dios. Un temor profundo de reverencia. ¿Sabes que esa misma palabra se utiliza en el consejo de Pedro a las mujeres en su primera carta, en el capítulo 3, que su conducta sea casta y respetuosa? Esas dos palabritas, casta y respetuosa, es phobos, con esa reverencia. Es una actitud mental de reconocer la grandeza y nuestra dependencia de Dios, de no hacer algo que ofenda a Dios. ¿Lo tiene? A veces nosotros no nos importa y hacemos lo que queremos. Es por eso que Proverbios dice 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es? Ahora, a veces suele ocurrir que sentimos más temor de los sapos de la iglesia que el del ojo de Dios, que todo lo ve. Porque cuando anda un creyente por ahí, nos portamos ¿qué? Bien. Se fue el sapo y volvemos a nuestra andanza. Estaba con el pucho aquí en la boca y se lo traga porque no lo veo, lo esconde. Se fue ya el creyente, sigue su vida. Qué hipocresía más grande y qué ignorancia. Porque Dios te está viendo. Con temor y ¿qué más? Temblor, que tiene que ver con cautela, vigilancia. Tiene que ver vigilancia contra todo lo que sea. No quiero hacer algo que ofenda tu nombre.
en esta semana que ha pasado, ¿qué dichos, qué acciones usted ha cometido que sí han ofendido el carácter de Dios? ¿Hubo algo? No me mueva la cabeza ni me diga amén. Solo usted en su interior. Dígale ahora, Señor, perdóname. Porque tú en tu amor hoy me hablas. Tiene que ver con cautela, con vigilancia. Ahora, ¿por qué temor y temblor? ¿En dónde nos movemos? Según el verso 15. En un mundo que está ¿qué? En tinieblas. En un mundo que si nosotros hacemos lo que ellos hacen, nos van a ¿qué? A aplaudir y nos van a animar. Síguelo haciendo. ¿Por qué dejaste de hacer aquello? Hemos visto en primer lugar un caminar en disposición. ¿Cómo lo hacemos? Una obediencia permanente y una ocupación prioritaria. Ocupaos en vuestra salvación, no por la pérdida, sino saca ¿qué? El provecho, crece. Termino con la idea. Hay dos cosas que nosotros nos vamos a llevar de la tierra al cielo. Solo dos cosas. Ni siquiera son nuestros hijos que tenemos, ni nuestros nietos. Solo dos cosas usted se va a llevar. Es por eso que usted tiene que mirar la prioridad de su vida. Solo dos cosas. Las personas que Dios les ha usado para llevarlos a Cristo. Y en segundo lugar, lo que usted ha aprendido ¿de qué? De la palabra, nada más. Solo dos cosas. Ahora, pregunta. Si estas dos cosas son tan permanentes, son tan importantes. Recuerda que el Señor dijo, haceos tesoro ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué perdemos tanto tiempo en lo que es terrenal? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. En primer lugar, el caminar en disposición. Segundo lugar, verso 13, un caminar en dependencia. Ahora, fíjate que es interesante. Tenemos el mandato, el precepto, y observa ahora el verso 13. Me gusta. Mira lo que dice. Porque es Dios el que en vosotros, ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me encanta. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce. La palabra producir es energía. La raíz de la palabra no es energía. Cuando Dios nos pide algo para hacer, nos capacita dándonos el poder para hacerlo. ¿Lo tiene? No solamente Dios me dice, hazlo, y me deja ahí. ¿Cuántas veces nos dieron una instrucción en un trabajo y no nos dijeron cómo hacerlo? Y tuvimos que ingeniarnos la forma de poder llevarlo a cabo. Dios, cuando nos pide algo, siempre nos capacita. Su poder. No solo tenemos un llamado a la santificación, que no es fácil. Vivir para Cristo no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero no estamos solos. Dios dice acá que si yo te pido que vivas para mí, yo te voy a capacitar para que vivas para mí. Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer. El término hacer es el telos, el designio, el propósito, la disposición, el gustar. Dios pone ese deseo en mi corazón para que busque hacer su voluntad. Ahora, aquí está el problema. Si yo no tengo ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ahí hay algún problema. Porque Dios dice que me dio la orden, pero también me ha dado ¿qué? Entonces, si usted durante años de su vida no ha servido al Señor, hay un problema serio. Porque Dios dice que Él produce en nosotros así el querer como Él hacer. La palabra hacer, energía, derivado de la palabra energía, dar energía. Dos veces se utiliza la misma palabra. Dios nos da la energía para trabajar para Él y Dios nos da el deseo en nuestro interior para hacerlo. Ahora, pregunta. El querer, el hacer, esa obra de Dios, ¿Dios la hace mediante un milagro en nuestras vidas? ¿Tiene que hacer Dios un milagro para que usted lo haga? ¿Hace Dios esto milagrosamente? ¿El querer como el hacer? ¿Cómo lo hace Dios? Yo pienso que Dios lo hace, Dios estimula nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Mediante la lectura bíblica, mediante un sermón, mediante una enseñanza o mediante el ánimo del pueblo del Señor. De esa forma, Dios te da ¿qué? El impulso, hazlo. Y en segundo lugar, Dios espera, ¿qué cosa? Nuestra respuesta. Partimos diciendo que aquí encontramos un mandato. Pablo no utiliza sus jinetas,
Pero Pablo presenta la Escritura y nos dice, ustedes deben crecer en santificación. Y Dios espera nuestra respuesta. ¿Qué nos toca a nosotros? Dos cosas, aceptar y actuar. Amén. Aceptar y actuar. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa palabra buena voluntad, eudokia, significa deleite, gran deleite o satisfacción. En Efesios capítulo 2, verso 10 son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pregunta, ¿ustedes están dando en esas obras que Dios preparó de eternidad hacia eternidad? ¿Amén? Parece que no. ¿Amén? Por lo menos queremos hacerlo. Ahí dígame amén. Queremos hacerlo. Amén. Ahora, déjame terminar este punto también. Un caminar en dependencia. A Dios le entristece la rebeldía de su pueblo. Rebeldía es desobediencia a su mandato. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no se agrada de los que andan en desobediencia. Siempre les he contado esta historia paradójica de ese hermano que pedía por favor que la policía no le detuviese al regreso de su casa porque iba manejando después del culto de oración. Continuamente era su pedido de oración que la policía no le detuviese. ¿Por qué? Porque él venía a la iglesia manejando sin licencia de conducir. ¿Puede Dios contestar una oración así? No, pero cuidado, no sea tan rápido en juzgar. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado en su vida, en sus negocios, en sus relaciones, en sus actitudes, en lo que vemos, en lo que hacemos. Cuidado. Dios no se complace en eso, por el contrario, Dios se goza con un pueblo que es obediente. Amén. Mira, en tercer lugar y rápidamente hemos visto el caminar en disposición, hemos visto un caminar en dependencia. Observa el verso 14 al 16, que es un caminar dinámico. Dinámico porque aquí hay acción. El caminar cristiano no es algo estático, sino que tiene movimiento. Que escúcheme bien, venir a la iglesia para nada es vivir la vida cristiana. ¿Lo tiene? Venir a la iglesia no es hacerle un favor a nadie, porque Dios no lo necesita. Tal vez uno se siente como padre, como abuelo, como pastor, uno se siente contento. No es lo mismo predicarle a 10 que predicarle a 100. Amén. Uno se siente bien, pero mi querido, el venir a la iglesia no te hace más o menos creyente. Ahora, creo que el verdadero creyente, que compromiso, siempre se debe ¿qué? Congregar, porque yo creo en el mismo principio, si bien es cierto, no estamos bajo la ley y no debemos guardar el cuarto mandamiento, el día del Señor, creo sí en el principio que el pueblo del Señor debe separar un día, ¿para qué? Para celebrar la presencia del Señor. ¿Y qué mejor? El día en que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Ahora, el caminar cristiano no es algo estático, sino que tiene movimiento, tiene un estilo de vida práctico y Pablo va a dar una serie de exhortaciones para una vida dinámica. ¿Cuáles son esas exhortaciones que presenta Pablo? En primer lugar, podemos observar lo siguiente: no camines en desaveniencia. Primero, no camines en ¿qué? En desaveniencia. ¿Qué significa? Haced todo. Mandato. El verbo está en presente imperativo activo que indica que usted debe estar continuamente haciéndolo. ¿Qué cosa? Todo. Y todo es una palabra absoluta. Todo es todo. ¿Por qué a veces tendemos a separarnos esto es espiritual y esto es secular? Cuando usted está en su trabajo, ¿usted a quién está sirviendo? A Dios. Yo estoy con mi manguerita porque me toca regar y lavar. Hágalo con gozo porque lo está haciendo ¿para quién? Para Dios. Usted está haciendo la contaduría de una empresa, lo que sea. Usted hágalo y hágalo bien. Porque la excelencia se la estamos dando ¿a quién? A Dios. ¿Haced qué? Todo.
cosas truchas, como dicen los argentinos y chilenos. No honran a Dios. No honran a Dios. Lo deshonran. El verbo está en ese imperativo, está en presente, en todo, es un absoluto. Todo lo que va a hacer, mire, no lo haga en desaveniencia, no lo haga acá, no lo haga como. Hace todo ¿qué? Sin murmuración. La palabra murmuración significa hablar en secreto, conspirar, bla, 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 bla. ¿Usted lo ha hecho? ¿Ah? Si usted tiene problema con el proyecto del autobús, del bus, venga a hablar conmigo. No ande ¿qué? Murmurando. Porque eso es malo, es pecado. ¿Lo tiene? El que tiene oídos para oír, oiga. No ande. Porque mira lo que dice aquí. No se me caigan. Hablar en secreto, hacer las cosas y luego quejarse. Oh, siempre me mandan a mí a hacerlo. ¿No hay más hermanos que hagan el trabajo? Creo que nada ha traído, escúcheme bien, nada ha traído tanta destrucción espiritual y moral como la murmuración, la crítica destructiva, la falta de sinceridad cristiana. Esto ofende al Dios Santo. No tengo el tiempo, ya se me acaba mi tiempo, pero duramente Dios castigó a la nación de Israel cuando comenzaron a murmurar en contra de ¿quién? De Moisés. La obra del Señor en Hechos tuvo un gran freno cuando comenzó, ¿qué cosa? La murmuración. Ahora, escúcheme bien, es muy posible que la iglesia no esté creciendo por su culpa, por hablar, murmurar. Sea valiente, enfrente las cosas. Si tiene que decirle algo, Pastor Néstor, vaya y dígaselo. Se lo autorizo. Amén, hermano. Queridos, si usted tiene algo, venga a mí. Dígamelo. Pero no murmure. Porque el único que está siendo perjudicado, ¿quién es? Es usted. Porque ascuas de fuego comienzan. Y es evidente tu carnalidad. Es evidente tu tibieza. ¿Lo tiene? Por eso el andar dinámico es no camines en ¿qué? Desaveniencia. Segundo, no camines en disputas. Haced todo sin contiendas. Sin contiendas. De la mano de la murmuración vienen las contiendas, las discusiones, divisiones en la congregación, por mi balbuceo, por mi querer justificar todo lo que hago o querer imponer mis ideas. No olvides que fácilmente el que se enoja hará ¿qué? Locuras. Y aún el necio cuando calla es contado como sabio. Como ciudad derribada, dice Proverbios 25-28, y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo debe ser nuestro caminar dinámico? No en desavenencias, no camines en disputas, no camines en descrédito. Observa el verso 15. Para que seáis irreprensibles, es decir, sin censuras, que no seas censurado, libre de falta o de ofensa. En otras palabras, no des motivos para que otros hablen de ti, de tu corazón. A mí me sorprende, lo dije hace un par de meses atrás, que cosas que ocurren aquí lo sepa gente que no viene a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hay un bocón o una bocona, que ya lo vamos a descubrir. Ya le vamos a descubrir. Porque vamos a empezar a orar hasta que Dios muestre quién es. Porque eso no puede ser. ¿Amén? Somos una familia. ¿Vamos a estar hablando de nuestra familia? Hablemos todo lo que queramos nosotros, cara a cara. ¿Amén? Pero no demos lugar afuera para que no des razón de tu descrédito. Irreprensible. Esto no excluye las falsas acusaciones, porque siempre nos van a ¿qué? Acusar. Yo tengo mis debilidades, les he confesado mis debilidades, usted tiene sus debilidades, le conocemos. Cuando las escondemos y aparentamos lo que no somos, es un pecado. Me encanta Daniel, no sé si tengo el versículo, pero a Daniel intentaron hacerle una trampa. Dice,
el verso Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar ¿a quién? A Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esa es la idea, no des motivos. Van a hablar igual, amén. Pero que no les des, la palabra irreprensible en el Nuevo Testamento es sin manija. ¿Cómo usted abre una puerta que no tiene manilla, handle? No se puede, a no ser que sea un pujaro con sensor. Y esa es la idea, no seas una puerta con manilla que podemos, ¿qué? Tirar, no des motivo. Esa fue la misma exhortación a líderes. Porque es más importante el carácter que las cualidades. Usted puede ser muy buen religioso, venir todos los domingos, pero puede ser muy bueno ¿para qué? ¿Ok? Uno más. No camines en desaveniencia, no camines en disputas, no camines en descrédito, no camines con doblez, para que seáis sencillos. La palabra sencillos es puro, sin doblez, sin engaño, sin mezcla ni adulación, desprovisto de hipocresía. Esta palabra se utilizaba para referirse al vino que no era mezclado ¿con qué? Con agua ni con soda. Era utilizado para los metales que eran puros, que no tenían aleación, que no les incorporaban otros metales para aumentar su volumen o su peso. Sean sencillos y ¿qué más? Dale clic. Sencillos y sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Me llama la atención que en medio de toda esta exhortación, Pablo nos diga, tú eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, vive, ¿qué cosa? Sin mancha. Me llama mucho la atención. La idea sin mancha es que no des ocasión para la acusación. Uno más. No camines en desaveniencia, no camines en disputa, no camines en descrédito, no camines con doblez. Camina demostrando la luz. Camina demostrando la luz, en medio de la cual resplandecéis, ¿qué? Como luminares en el mundo. Usted es luz, amén. Pero cuando hay doblez, cuando hay falsedad, cuando hay hipocresía, cuando hay murmuración, cuando hay queja, todo lo demás es como tener la luz y ponerla bajo, ¿qué? El almud, taparla. ¿De qué sirve una luz que se tapa? De nada. Dice, ahora, estamos en medio de una generación que está en tinieblas. Mira cómo se describe esta generación. En medio de una generación que en primer lugar es maligna. ¿Sabes que la palabra maligna es la palabra escolios? Escolios, nosotros tenemos el término escoliosis. La palabra significa torcido, encorvado. ¿Y la escoliosis qué es? La desviación de la columna. Así está el mundo, desviado de su fuente original, porque están sin Dios, en medio de esa generación desviada. ¿Pero desviada de qué? De los valores de la palabra de Dios. Y además, ¿cómo es? Perversa, inclinación natural a no hacer lo que es correcto, desviarse de lo honesto porque le han dado la espalda a Dios. Y esa gente, esas personas que no son tus enemigos, viven a veces en nuestras casas, viven a veces en nuestro hogar. Y a veces, por causa del Evangelio, nos producen intencionalmente, ¿qué cosa? Dolor. ¿Qué te dice Dios ahora? ¿Cómo debo vivir con esa persona? ¿Cómo debo vivir? Siendo luz. ¿Es fácil? No es fácil, porque nosotros decimos tantas veces va el cántaro al agua que al final se rompe. Pero tú eres un hijo de Dios, tú eres la hija de Dios, tú eres la persona que debe marcar en el hogar la diferencia, aunque los demás no lo hagan. ¿Lo tiene? Porque debemos ser luz. ¿En dónde? En medio de una generación que está torcida. En medio de una generación que se ha pervertido, en medio de la cual
Usted y yo debemos que resplandecer como luminares en el mundo. Me encantan los faros. Cada vez que yo voy a Wollongong o a alguna playa, me encantan esos faros. Hoy no sirven para nada. Hay otra tecnología. Pero en los momentos de tempestad, de tanta oscuridad, qué importante que era ese faro. A pesar de la tormenta, y aunque te estén dando, te estén atacando, te estén tirando, se opongan a ti, tú debes seguir evidenciando ¿qué cosa? Tu luz. ¿Lo tiene? ¿Amén? ¿Lo tiene? El buen entendedor. Dice Warren Wiersbe lo siguiente: Pablo no nos aconseja tirarnos del mundo, retirarnos del mundo y aislarnos en un escondite espiritual. Pues solo cuando nos enfrentamos a la necesidad y a los problemas de la vida real podemos llegar a ser más como Cristo. Efesios 5:8 dice, porque nosotros en otro tiempo éramos ¿qué? Antes eras inconverso, pero ahora ¿qué eres? Luz, vive como luz. ¿En dónde? ¿En dónde? En medio de los que están torcidos y que son malignos y que muchas veces son ¿quiénes? Nuestra propia familia. Amén. Ahora, ¿por qué es Cristo la luz? Terminemos, verso 16, primera parte, lo último. No caminemos en desaveniencia, no caminemos en disputa, no caminemos en descrédito, no caminemos con doblez, caminemos demostrando la luz, caminemos declarando ¿qué cosa? La palabra de vida. Verso 16, ¿qué? Hay un mandato. Asidos, tomados de la palabra. ¿Sabes que este término puede significar sostener o exhibir? De hecho, la antorcha en los Juegos Olímpicos tiene esa doble función. La tienes que cuidar, tienes que correr que no se caiga y que no se apague. Pero también tienes que exhibirla. En los Juegos Olímpicos, creo que fue Mohamed Ali quien tenía que hacer algo. Bueno, se me fue la idea. Pero esa luz es la palabra de Dios. Usted debe aferrarse a ella de por vida y levantarla en alto para que los demás vean la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Recuerdo cuando hacía ministerio en Argentina, un día viernes en Villa del Parque, presenté una película, un video sobre música rock y satanismo, cosas de la época a fines de los 80. Y había un muchacho que cada vez que yo hablaba de Dios y Jesús, siempre sentado mirando abajo y de vez en cuando me mencionaba a Jesús, medio me miraba y se sonreía casi sarcásticamente. Terminé mi presentación, todo lo que se quiera. Se fue, pero yo sentía que él sabía más de lo que aparentaba. 2 semanas después llegó una mujer a la iglesia y me contó que ese muchacho que había estado ahí era su nieto, del cual ella pedía oración. Porque su nieto había estudiado en el mismo lugar que yo estaba estudiando. Hace unos años atrás, 4 años, había estudiado Biblia. Y en su 4º año él dijo, yo quiero ser misionero en Brasil. Y los líderes de aquel momento le dijeron, quédate un año con nosotros, no te vemos aún preparado, quédate un año más y te apoyamos. Él dijo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y en su rebeldía se apartó en su corazón. ¿Qué pasó? ¿No era salvo? En el presente, en aquel momento, no lo parecía. No puedo juzgar, no lo sé. Pero una cosa sí entiendo. Cuando Dios te habla y te dirige, muchas veces Dios utiliza también a personas. Y es por algo. Pero si no prestamos oído a su voz, puede que el corazón se endurezca cada día más. Dios no solo nos presenta el precepto, sino que me da el poder para hacerlo, para vivir la vida cristiana que agrada a Dios.
¿De quién es la decisión? ¿De quién es la decisión? Tomemos un momento y reflexionemos en nuestras vidas. ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto estás? ¿Estoy buscando solamente hacer mi voluntad? ¿O estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en mi vida? Piense, ¿dónde está? ¿En qué punto? ¿En qué punto estamos? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos concedes de autoconfrontarnos a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, en donde hemos fallado. Perdóname a mí, Señor, también, en mis impulsos o tal vez en declaraciones que no son correctas. Ayúdame a hacer, Señor, tu voluntad, porque tú produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.